Gea y el ámbar. ¿Qué es el ámbar? El Instituto Geológico y Minero de España es un organismo público de investigación. En este centro se realizan estudios y actividades relacionados con las ciencias y tecnologías de la Tierra. El Museo Geominero forma parte de esta institución y conserva importantes colecciones de fósiles, minerales y rocas. Además, desarrolla programas educativos en forma de visitas guiadas, cursos, talleres... ¡Anda, Gea! ¿Qué haces aquí? Hola, he venido al museo para participar en sus actividades. ¿Y estás aprendiendo mucho? Sí, es que me encanta la geología. Y mira, mis amigos me han regalado este pin de ámbar. Me gustaría saber más sobre el ámbar. Lo único que sé es que es suave, pesa poco y tiene un color amarillo. ¿Sabes que en este museo hay una vitrina llena de piezas de ámbar? Voy a verla ahora mismo. ¡Oh! ¿Cuántas piezas hay aquí? Ya veo que estás muy interesada en aprender cosas sobre el ámbar. ¿Sabías que el ámbar que conocemos procede de muchos lugares del mundo? Los yacimientos más importantes se localizan en el Báltico, en la República Dominicana, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Myanmar, en Líbano... ¿Y en España no tenemos ámbar? Por supuesto que sí. Tenemos yacimientos muy importantes. Uno de ellos se ha descubierto recientemente y está en Cantabria, cerca de la Cueva del Soplao. Aquí se han encontrado piezas de gran tamaño. Fíjate en esta. ¡Es verdad! Además, estoy viendo que tiene 110 millones de años. ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo sería España en esa época? Vamos, Gea, espabila y presta atención porque te voy a contar una historia muy curiosa. Pero antes de nada, quiero saber más sobre este mineral. No te impacientes, Gea. Lo primero que tienes que saber es que el ámbar no es un mineral. Es resina fosilizada producida por árboles. ¿Sabías que en Nueva Zelanda se encuentran los árboles que más se parecen a los que generaron el ámbar durante el Cretácico? ¡Son enormes! ¿Qué son? Se llaman pinos kauri. Se trata de unos árboles milenarios que en la actualidad producen grandes cantidades de resina. Los científicos piensan que durante el Cretácico, hace 110 millones de años, en España existieron árboles muy parecidos que produjeron la resina espesa y pegajosa que dio lugar a esos trozos de ámbar que has visto en el museo. Se ven cosas negras dentro de algunas de las piezas. ¡Claro, Gea! El ámbar es una resina fosilizada en la que ocasionalmente quedaron atrapados muchos insectos porque era muy pegajosa. Entonces, ¿lo que yo he visto dentro del ámbar son bichos? ¡Qué interesante! El proceso de fosilización. Te voy a explicar el proceso de fosilización que dio lugar a la formación del ámbar. Para comprender este proceso, deberás tener en cuenta dos cosas. La naturaleza de la resina, es decir, su composición y sus propiedades físicas, y el tiempo geológico, que se mide en millones de años. De acuerdo. Empecemos. Lo primero que tienes que saber es que algunos árboles producen resina para taponar sus heridas, como por ejemplo la rotura de una rama, golpes en el tronco, agujeros producidos por animales o raíces que quedan al descubierto. Así evitan infecciones y favorecen la cicatrización. Esta resina sale al exterior y actúa como una trampa pegajosa que atrapa insectos, arañas... ¡Ah! ¿Pero las arañas no son insectos? No, Gea. Las arañas tienen 8 patas y los insectos tienen 6. Gracias a este detalle tan sencillo de comprobar, podrás distinguir a arácnidos de insectos. La próxima vez que me encuentre un bicho le contaré las patas. Así no te equivocarás. Como te iba diciendo, en el ámbar también aparecen trozos de plantas, pelos y plumas. Incluso a veces se encuentran pequeños anfibios, reptiles o mamíferos conservados en su interior, aunque esto es menos frecuente. ¿Quieres decir que a veces hay vertebrados dentro del ámbar? ¿Y eso cómo puede ser? Te voy a poner un ejemplo. En el ámbar de la República Dominicana ha aparecido una pequeña rana tropical. Los científicos piensan que saltó y cayó sobre una masa de resina.
También se han encontrado reptiles muy bien conservados. Creía que en el interior del ámbar solo se podían encontrar bichos diminutos. Pues ya ves que no siempre es así. Pero sigamos con nuestra historia. Normalmente, la resina que el árbol ha producido se va secando y endureciendo progresivamente y cae desde el árbol al suelo del bosque. ¿Así que aquí es donde se produce la fosilización? No tan deprisa, Gea. El viaje de la resina no ha hecho más que empezar. Sobre estas masas depositadas al pie de los árboles van cayendo hojas y tierra arrastradas por el viento y la lluvia, de modo que quedan cubiertas, se van enterrando poco a poco y ahí permanecen durante varios años. A veces, los bosques con árboles productores de resina se destruyen por alguna catástrofe como un incendio forestal, una riada o, si están próximos al mar, un tsunami. ¿Y qué pasa entonces? Pues que en estas condiciones, las resinas que estaban enterradas en las proximidades de los árboles quedan al descubierto y son arrastradas por las aguas hasta zonas más alejadas, como el delta de un río o la orilla del mar. Y allí se depositan y vuelven a enterrarse. Si las masas resinosas permanecen enterradas en estas cuencas sedimentarias durante millones de años, se transforman en ámbar. ¡Millones de años! Eso es muchísimo tiempo. Sí, Gea, ya te he dicho antes que la fosilización es un proceso que requiere de mucho tiempo para producirse. ¿Y si en lugar de millones pasan miles de años? ¿Seguirá produciéndose ámbar? En ese caso, la resina que solo se ha transformado parcialmente porque no ha transcurrido el tiempo suficiente, recibe el nombre de copal. Normalmente el copal aparece mezclado con restos de las plantas del bosque en donde se produjo. Creo que ya lo entiendo. Todos los ámbares han sido antes copal, ¿no? Muy bien, Gea. Esa es la idea. ¿Y en España hay copal? No, lo que tenemos en España es ámbar, uno de los más antiguos que se conocen en el mundo. ¿Y en qué sitios de España se ha encontrado? En diversos lugares que se llaman yacimientos. Vamos a visitar algunos de ellos para que veas cómo aparece el ámbar en las rocas. El ámbar en España. Estamos en Sant Just, en la provincia de Teruel, donde hay un yacimiento de ámbar muy importante en una zona de minería del carbón. Por eso las rocas son de color negro. Claro, Gea. Ya sabes que el carbón se ha utilizado en centrales térmicas para producir electricidad por combustión. Actualmente se tiende al empleo de energías renovables no contaminantes, como la eólica. Si te fijas, desde el yacimiento de ámbar de Sant Just tienes una panorámica de estos dos recursos para obtener energía, ya sea del carbón o del viento. Me parece increíble que gracias a este trozo de carbón se pueda iluminar una bombilla. Me lo voy a llevar para mi colección. Lo puedes coger porque no hay ninguna razón que impida que te lleves un trozo de roca. Ahora nos encontramos en el afloramiento de Cortes de Arenoso, en Castellón. ¿Aquí hay una cueva? No, Gea. Es un agujero excavado por los pastores de la comarca para extraer ámbar. ¿Entonces a los pastores les interesaba el ámbar? Sí, pero no desde el punto de vista científico, sino para quemarlo en sus hogueras a modo de incienso. Pues aquí hay un trozo muy bonito de ámbar. Me lo voy a llevar también. No, déjalo donde está. La ley es muy clara respecto al patrimonio paleontológico. Solo los científicos están autorizados para la extracción y estudio de los fósiles y su posterior entrega a un museo. Como vas a ver, hay algunos yacimientos especialmente protegidos por su importancia científica. Estoy en Peñacerrada con los paleontólogos que estudian este yacimiento. Es un privilegio que te hayan permitido acceder a este yacimiento tan importante.
Ya has visto que está protegido por una valla, y eso se debe a que es un BIC, es decir, un bien de interés cultural. Nos han dado un permiso especial para tomar muestras del estrato con ámbar. Es esta capa de color más oscuro que resalta entre todas las demás. Ese estrato es más oscuro porque contiene carbón y otros restos de origen vegetal de tamaño microscópico, como por ejemplo granos de polen y esporas. ¿Y para qué sirven unos fósiles tan minúsculos? Este polen es muy importante para conocer tanto la edad de los yacimientos como las plantas que vivieron en Álava en tiempos de los dinosaurios. Una sustancia atractiva. ¿Y para qué sirve el ámbar? El ámbar se ha utilizado desde la antigüedad para elaborar adornos, joyas y amuletos. De hecho, se han encontrado trozos tallados de ámbar en cuevas prehistóricas del norte de España. ¿Y por qué gustaba tanto el ámbar para hacer adornos? Por sus propiedades físicas. Fíjate que el ámbar es muy ligero, blando y semitransparente, con colores muy llamativos. Y además posee una propiedad muy sorprendente. Gea, frota el trozo que tienes y acércalo a esos trocitos de papel. ¿Qué ocurre? ¡Atrae los papelitos! Parece magia. Este efecto se debe a la electricidad estática, pues se ha cargado de electrones al frotarlo. De hecho, el término electricidad procede de la palabra que usaban los griegos para designar el ámbar, electrón. Las civilizaciones de la antigüedad también creían ver propiedades mágicas en el ámbar, y por ello era la sustancia preferida para hacer amuletos. No faltan personas que todavía creen en propiedades mágicas de los minerales, propiedades que evidentemente no existen. ¿Entonces en la antigüedad no pensaban que el ámbar es una resina fosilizada? No, creían que eran lágrimas de personajes mitológicos u orina de lince. Para los romanos, el ámbar era una sustancia muy valiosa. En la tumba de un niño romano de Albacete se encontró esta preciosa muñeca realizada en ámbar. No sabía que los niños romanos jugaban con muñecas, y menos hechas con ámbar. Pero el ámbar es algo más. Su estudio científico proporciona una información muy valiosa sobre la vida del pasado y sobre el proceso de la evolución. El primer paso es realizar excavaciones. Vamos a verlo sobre el terreno. La excavación del ámbar. Estoy en la excavación del yacimiento de El Soplao. Me han dicho que es uno de los afloramientos de ámbar más importantes de Europa. Efectivamente, Gea. Aquí el ámbar se extrae con métodos especiales para que no se deteriore. Se usan chorros de agua a presión para desmantelar los sedimentos, que después se tamizan para poder recuperar hasta los pedazos más pequeños. El agua ha dejado al descubierto un trozo enorme de ámbar. Pero, ¿si es de color azul? Una de las peculiaridades de este yacimiento es que el ámbar se ve azulado cuando incide sobre él la luz del sol. Esto se debe a un fenómeno llamado luminiscencia. Voy a ver si saco una pieza igual. ¿Qué es esto? Parecen hojas. Has acertado, Gea. Son restos de plantas. Estas rocas también contienen hojas y tallos de coníferas, posiblemente de los árboles que produjeron la resina que dio lugar al ámbar de El Soplao. Esto es fascinante. Yo quiero ser paleontóloga. Te comprendo, Gea. Este yacimiento ha despertado gran expectación entre la comunidad científica por el gran volumen de ámbar que se está obteniendo y por la conservación tan excepcional de los fósiles que contiene. A mí lo que me llama la atención es la presencia de fósiles en el interior del ámbar. Por cierto, en la excavación no los he visto. Esos fósiles son muy importantes porque son muy poco comunes y suelen ser especies desconocidas. Para que puedas verlos bien y para que los científicos puedan estudiarlos en detalle, es necesario un largo trabajo de preparación en el laboratorio.
Eso también me gustaría verlo. Vámonos entonces al laboratorio del Museo de Ciencias Naturales de Álava. La investigación. En este laboratorio se realiza una investigación similar a la que tiene lugar en el Instituto Geológico y Minero de España. Lo primero que se hace es observar los trozos de ámbar con potentes lupas de aumento para encontrar posibles artrópodos. Esta tarea no es sencilla, ya que el ámbar es algo oscuro y normalmente hay que trocearlo para asegurarse de que todo se ha mirado bien. Los fósiles encontrados son muy pequeños y es importante ir rebajando el trozo de ámbar en el que están. Así quedan aislados para que sean mucho más visibles. El siguiente proceso es incluirlos en una resina sintética, en condiciones de vacío para evitar la formación de burbujas. Una vez endurecida, la resina se corta con una sierra de joyero y se le da el pulido final. ¿Puedo ya por fin ver los insectos? Como son muy pequeños, tenemos que verlos con el microscopio. Vas a ver cómo conservan todos los detalles que permiten a los científicos determinar a qué grupo pertenecen los especímenes y describirlos en muchos casos como especies nuevas. ¿Especímenes? Me refiero a insectos y arañas, lo que se conoce en zoología como artrópodos, y también algunas plumas y restos vegetales. Te voy a explicar con más detalle qué tipo de artrópodos son más frecuentes en el ámbar del Cretácico de España. Por cierto, Gea, ¿sabes qué quiere decir la palabra artrópodo? Pues no tengo ni idea. Literalmente significa pie articulado. Si te fijas en la pata de un insecto o de un cangrejo, verás que está formada por varios segmentos o artejos, y que entre ellos existe una articulación que les permite mucha movilidad. En la actualidad, los artrópodos son uno de los grupos de organismos más diversos y numerosos, e incluyen animales muy conocidos por todos. Por ejemplo, las mariposas, las gambas, las escolopendras, los escorpiones, las tarántulas, los cangrejos, los saltamontes, las moscas, las chinches, las avispas y las abejas. Otros artrópodos muy conocidos que se extinguieron hace 250 millones de años son los trilobites. ¿También son artrópodos las cucarachas? Uf. Sí, Gea. Son insectos de uno de los grupos más antiguos que se conocen, y se han encontrado muchas de ellas en rocas del Carbonífero y también en ámbar del Cretácico. ¿Y cuáles son los artrópodos más abundantes? La mayoría de los especímenes corresponde a los dípteros, que son las moscas y los mosquitos. De ellos se han encontrado muchas especies y ejemplares muy extraños. También abundan los himenópteros, principalmente avispas parásitas de otros insectos. ¿Cómo sabes que eran parásitas? Porque las hembras tienen al final del abdomen una especie de pequeña aguja llamada ovopositor que sirve para inyectar sus huevos en las puestas de sus víctimas. Al introducir un huevo dentro de otro, eclosionará un insecto diferente al esperado. Es como si de un huevo de gallina naciera un gorrión. ¿Te imaginas? ¡Qué curioso! ¿Y qué otros artrópodos podemos encontrar en el ámbar del Cretácico? Vayamos por partes. Los artrópodos se dividen en varios grupos y muchos de ellos están representados en el ámbar de España. De los insectos se han encontrado moscas y mosquitos, avispas, cucarachas, escarabajos, pulgones y saltamontes. De los arácnidos se han encontrado abundantes ácaros e interesantes arañas. ¿Las arañas del Cretácico también hacían telas? Precisamente, Gea, en el yacimiento de Sant Just se encontró la tela de araña más antigua conocida, y en ella estaban atrapados varios insectos. Fue un descubrimiento muy importante y salió en los periódicos. Resulta que esa tela tan antigua era como las telas espirales de la actualidad, las llamadas telas orbiculares. Mira, Gea, esta mosca tiene un ácaro pegado a una pata. Se estaba alimentando de ella cuando los dos quedaron atrapados en la resina y murieron juntos. Es un raro ejemplo de parasitismo en el registro fósil. Chupar la pata de una mosca. ¡Qué asco! Para ti sí, pero para un ácaro, una mosca debe de estar deliciosa. Antes me has dicho que también se encontraban plumas en el ámbar. Sí, Gea.
Han aparecido algunas plumas de pequeño tamaño, pero no se sabe si son de dinosaurios emplumados o de los primeros pájaros que se conocen. ¡Qué bien se ven! A veces encontramos ejemplares únicos y por tanto muy importantes para la investigación en ámbar muy turbio o muy alterado. En esos casos, se puede utilizar una técnica reciente de alta tecnología como es la tomografía computerizada mediante un sincrotrón, que es una especie de acelerador de partículas. ¿Quieres ver una araña del ámbar del Cretácico tomografiada con el sincrotrón francés de Grenoble? ¡Sí! Esta imagen de alta resolución en 3 dimensiones contiene todos los detalles externos e internos del fósil, de manera que se puede realizar una investigación más exhaustiva que la que se hace con microscopios para identificar ejemplares en ámbar transparente. Dices que se conservan las partes internas. Yo creía que el interior de estos fósiles estaba también relleno de ámbar. En algunos sí, pero lo normal es que estén huecos y en unos pocos ejemplares se conserven algunos tejidos blandos, como músculos con su estructura celular. ¡Claro! Y en esos tejidos fosilizados estará conservado el ADN. Eso lo he visto yo en una película. Los científicos buscaban en el ámbar mosquitos que hubieran picado a los dinosaurios en el Jurásico. Sacaban la sangre de dentro de su cuerpo y así conseguían el ADN de los reptiles. Con él fabricaban nuevos dinosaurios y... No, Gea. Eso que me estás contando es, efectivamente, una película. Se ha demostrado que el ADN puede tener como mucho una antigüedad de pocos miles de años, ya que se trata de una molécula muy compleja y muy delicada. Ni siquiera la conservación tan excepcional del ámbar ha permitido que el ADN se preserve. Lo que siempre se conserva muy bien es el exoesqueleto de estos artrópodos, que en realidad es lo que vemos a través de la superficie del ámbar. Pues yo me había creído que los dinosaurios podían volver a la vida. En fin, ¿cuántas especies podemos encontrar en el ámbar? Muchas, ya que en los ecosistemas terrestres del Cretácico, los insectos eran el grupo dominante. En la actualidad ocurre lo mismo. Fíjate, se estima que actualmente viven varios millones de especies de insectos en la Tierra. La variedad de formas de vida que existe es lo que se llama biodiversidad. En algunos ecosistemas conviven muchísimas especies y se denominan puntos calientes de biodiversidad, como las selvas tropicales. ¿Los insectos que se encuentran en el ámbar existen en la actualidad? No. Todos ellos se extinguieron hace millones de años. Así que estos insectos pertenecen a especies desconocidas. Muchos de los presentes en el ámbar español son los más antiguos conocidos de su grupo, y por ese motivo son fósiles muy valiosos para desentrañar su origen. En definitiva, Gea, son muy importantes para conocer más acerca del sorprendente proceso de la evolución de la vida en la Tierra. Síntesis final. Los científicos no solo se limitan a recoger trozos de ámbar, sino que realizan un estudio detallado de los yacimientos, es decir, de las características de los estratos, de cómo aparecen las masas de ámbar y de los fósiles asociados. La investigación paleontológica permite a estos científicos reconstruir las condiciones de los ecosistemas que existieron en el pasado, las interacciones entre los organismos que los habitaron y sus relaciones de parentesco. La información obtenida es importante aunque no tenga una aplicación práctica inmediata, pues supone un gran avance en el conocimiento del pasado del planeta. En la actualidad, en el Instituto Geológico y Minero de España se desarrollan diversos proyectos para la investigación de los yacimientos españoles de ámbar. He aprendido que los yacimientos paleontológicos se deben proteger y que existen leyes que regulan la extracción de fósiles. También me he dado cuenta de lo importantes que son los museos como instituciones que conservan nuestro patrimonio natural. Después de mi experiencia en las excavaciones, sé que todos los datos obtenidos son importantes y se complementan entre sí. Son las piezas de un puzzle que los científicos van reconstruyendo a medida que progresa su investigación. No podemos olvidar que la historia que quieren contar ocurrió hace muchos millones de años.